Radio Universidad presenta Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. En la conducción, Alma Acuña. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar en el programa de este día de Impacto Universitario. El día de hoy vamos a compartir con mi invitado, el doctor en Ecología y Desarrollo Sustentable, Miguel Ángel Pincus Rendón, investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, a quien le agradezco que me acompañe este día. Y con él vamos a conversar sobre ¿cuál es el panorama? ¿Cuáles son los retos que vemos para las áreas naturales protegidas? Sabemos que en los últimos años ha habido un discurso, ¿sí? Un discurso muy amplio a nivel internacional y por supuesto también nacional de enfatizar el trabajo y los esfuerzos y todo lo que se coadyuva con relación al tema ambiental, y en nuestro país de forma concreta la figura de las áreas naturales protegidas pues ha recibido una atención importante. Sin embargo, es importante destacar que cuando hablamos de áreas naturales protegidas pues tendríamos que entender cuáles son los aspectos primero que han llevado a la aparición de esta figura, cuáles son los elementos y las contradicciones que aparecen alrededor de esta propuesta, cuáles son los aspectos en términos de jurisdicción que permiten que existan planes o no de manejo, porque muchas veces existen los decretos, pero pueden pasar, dicen algunos trabajos, más de 10 años para que puedan existir planes de manejo. ¿Qué ocurre en términos de la participación comunitaria? Y hoy tal vez tendríamos también que preguntarnos respecto a cómo entender la noción de medio ambiente y dentro de él las áreas naturales protegidas en términos de lo que se ha denominado el Estado neoliberal. Entonces, bajo esta perspectiva me parece importante hacer una reflexión lo más amplia posible con mi invitado, con el doctor Miguel Ángel Pincus, a quien ahora sí le doy la bienvenida y vamos ya a entrar en charla, doctor. Un gusto que estés acá. Buenas tardes, maestra. Pues gracias por la invitación y pues usted, dígame. Vamos a entrar en materia. Decía yo hace un momento, ¿no?, que fundamentalmente podríamos incluso revisar que desde el siglo XIX en nuestro país ha habido esfuerzos por ir consolidando áreas naturales que bajo otras denominaciones, ¿no?, parques nacionales, pues de alguna manera tenían objetivos diferentes a los de hoy, pero vamos a decir, hubo y hay esfuerzos desde instancias muy particulares del Estado mexicano. Sin embargo, también hay discursos que nos hablan de que las prioridades al interior del Estado mexicano o del Estado ha cambiado y las decisiones políticas, pues de alguna manera a veces no van de la mano con lo que en el discurso se plantea. Vamos entonces a comenzar revisando lo que ha sido este devenir, este recorrido de las áreas naturales protegidas. Y bajo este contexto, pues, primero acercarnos a cuál es el recorrido que han tenido de los parques nacionales a las áreas naturales protegidas y otras figuras que aparecen como santuarios, reservas en este caso, como biosferas, y que de alguna manera nos permite entender estas transformaciones, a veces en el nombre y por supuesto en la administración y en las razones por las que estos decretos aparecen, doctor. Sí, bueno, pues primeramente las áreas naturales, o sea, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, aparecieron más que por conservación de determinados hábitats o ecosistemas, como de belleza escénica, ¿no? Entonces, por eso las primeras áreas naturales, por ejemplo, en Estados Unidos el parque de Yellowstone, fue más por conservación escénica. En lo que respecta a México, pues de las primeras, a finales del siglo XIX, se decreta la primera área natural protegida, pero la más conocida, o de las más conocidas, es el Desierto de los Leones, que es la segunda, en 1917. Muy temprano, claro. Muy temprano. Siempre con este tono de conservación
de una belleza escénica. Ojo, se vio, por ejemplo, en Estados Unidos con el parque de Yellowstone, que la forma de ver la conservación era a ultranza, es decir, sin tocar. Y de hecho en Yellowstone sucedió de que había algunas plantas que precisamente necesitaban del fuego para sobrevivir, o sea, para desarrollarse. Y entonces cuando había esta conservación a ultranza, no permitían que se esparcieran los fuegos, ¿no? Entonces no había una germinación de estas plantas. Por eso, pues poco a poco se ha ido modificando un poco este punto de vista tan biológico, ¿no? Tan biológico a ultranza. Ahora bien, muchas áreas naturales han sido decretadas desde los 30 hasta los, ¿qué será?, 70s, pero se les consideraba áreas naturales protegidas en papel. ¿Por qué? Pues porque no tenían una delimitación, una poligonal. Cuando se decretan las áreas naturales, se tiene que delimitar dónde empiezan, establecer mojoneras. Con claridad, claro. Exactamente. Y habían muchas, y de hecho, muchas que se rescataron cuando aparece la CONAM, pero ya en el 2000, estaban solamente en el papel. Muchas se descubrieron que ya había un decreto y, bueno, este decreto venía de los 30s, y dónde estaba la reserva, ¿no? Pero más o menos en los 70s empiezan a surgir algunos grupos de investigadores, como Arturo Gómez Pompa, Ezequiel Escurra, como Sarucán, que entonces se empiezan a dar cuenta de que, aparte de que existen procesos ecológicos, biológicos dentro de las áreas naturales protegidas, pues no había que perder de vista que también existen los humanos dentro de estas áreas naturales protegidas, ¿no? Y que tienen una interacción. Hasta ese momento, que es cuando también aparece el programa de la UNESCO del hombre y la biosfera, es cuando se da este vínculo de los humanos dentro de las áreas naturales protegidas, ¿no? Si consideramos este panorama que está compartiendo con nosotros el doctor Miguel Ángel Pincus, donde por un lado dice, bueno, en este recorrido, en este desarrollo de esta figura, bueno, las primeras de alguna manera intentaban la conservación per se, ¿sí? Y posteriormente la conservación obviamente también considera que fundamentalmente hay usuarios, habitantes, comunidades al interior de estas zonas, y que por supuesto también este era un elemento con el que había que considerar. Esto entonces nos lleva a recordar, bueno, México siempre se ha considerado entre los primeros 5 países megadiversos del mundo, y esta diversidad biológica pues lo ha llevado a asumir un conjunto de compromisos importantes. Sin embargo, algunos trabajos mencionan que cuando viene esta delimitación a la que hacía referencia hace un momento el doctor, donde hay que poner mojoneras, hay que delimitar con mucha claridad el poligonal, generalmente la pregunta es si el criterio realmente de especies en vías de extinción o especies endémicas o especies amenazadas realmente se considera, porque muchas veces la delimitación pues puede responder a necesidades inmediatas de hacer algún tipo de convenio internacional o de responder incluso a demandas, ¿verdad?, de lo que puede ser una comunidad académica o de investigadores. Entonces, esa delimitación, ¿qué tanto realmente está sostenida, fundamentada, con evidencias que definan ese polígono? Sí, de hecho, los decretos ya ¿qué será? En la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es la ley paraguas, allí ya es donde se empiezan a dar las categorías que tienen las áreas naturales protegidas. No todas son parques nacionales, no todos son reservas de la biosfera, sino que dependiendo qué es lo que estoy cuidando, es el tamaño que tiene el área natural, y el punto focal, ¿no? Puede ser desde una sola especie que me interese conservar, o sea, puede ser, no sé, para muestra basta un botón, ¿no? Aquí
decretaron, por ejemplo, la reserva de la biosfera Rías Celestún, poniendo como especie bandera al flamenco rosa, ¿no? Pero bueno, podemos hacerlo entonces para la mariposa monarca, ¿no? Entonces, existen espacios donde solo se interesa conservar una especie, ¿no? En específico. Obviamente esa especie pues también está relacionada con las especies asociadas a ellas, puede ser sus depredadores o de lo que se alimentan, ¿no? Otra categoría que podrían ser los santuarios, son un poco más amplios. ¿Por qué? Porque allí lo que se interesa preservar, que ese se supone que es el objetivo de las áreas naturales protegidas, son hábitats que se encuentran en riesgo, ya sea porque son muy pequeños o porque están amenazados por alguna actividad antropogénica. Y entonces ese es otra categoría de conservación. Ahora, aquí le preguntes, todas esas, vamos a decir, estas diferencias que nos está marcando el doctor Pincus, mi pregunta es, sin embargo, el santuario, la reserva, los parques, todas quedan dentro de la noción de áreas naturales protegidas. Sí. Y de hecho, bueno, áreas naturales protegidas pueden ser incluso en los 3 niveles de gobierno. Y entonces cada uno de los niveles de gobierno pues es el que se hace cargo, ¿no? Normalmente es empezar desde a nivel municipal. Por ejemplo, aquí tenemos Kuxtal, la reserva, ¿no?, de Kuxtal, claro, que es una reserva a nivel municipal, ¿no?, que la decretó y hizo el estudio para decretar esta reserva fueron el municipio, ¿no? También están las estatales, que ya son un poco más grandes, en que también entonces el Estado es el que se encarga de hacer todo el estudio justificativo para decretar una reserva, ¿no? ¿Cuáles son las especies? ¿A quiénes estoy conservando? Obviamente, siempre se van a tratar de conservar las especies carismáticas, ¿no? O sea, atractivas. Las atractivas. El jaguar, ¿no?, por ejemplo. El jaguar o plantas, ¿no? Pocas veces es cuando le toca a los artrópodos. Claro, a otros sí. grupos, ¿no? No son tan visibles o tan atractivos en ese sentido. Déjame hacer una pausa, doctor. Invitemos al público que continúe escuchando ahora que regresemos de nuestra breve pausa al doctor Miguel Ángel Pincus Rendón y nuestra charla sobre retos para las áreas naturales protegidas en México. Impacto Universitario, en Radio Universidad. Gracias por continuar en el programa del día de hoy sobre retos sobre el futuro de las áreas naturales protegidas en México. Si consideramos entonces estos elementos donde, bueno, hay fundamentalmente pues diagnósticos, estudios que permiten justificar que puede existir un decreto. Yo mencionaba en la introducción del programa que, sin embargo, después de un decreto pueden pasar, decía yo, hasta 10 años o más para que puedan existir planes de manejo. Entonces vamos un poquito hacia allá. Se hace el decreto y entonces se considera que hay evidencia suficiente para argumentar que esta zona debe tener una atención fundamental. ¿Por qué, sin embargo, pueden pasar tantos años, doctor, para que puedan concretarse los planes de manejo y cuál es la importancia que estos tienen para que realmente las reservas se puedan convertir en ese espacio que se está proponiendo de conservación, de desarrollo social, sustentable, obviamente, y de un hábitat que permita pues la reproducción de especies amenazadas? Claro, allí hay pues varias aristas, ¿no? Se supone que para hacer este decreto, este estudio justificativo tiene que abarcar pues no solo la parte ambiental, ¿no? O sea, la parte biológica, ecológica, también la parte económica de las personas que están inmersas. Hay que recordar de que gran cantidad, que será como un 30% de las áreas naturales protegidas, tiene personas que viven en estos lugares. Y también está aunado un poco de que precisamente en estas áreas, bueno, México también es diverso también culturalmente. Y en estas áreas
precisamente hay muchas culturas que se están desarrollando, ¿no? O sea, muchos grupos indígenas que están inmersos en ellos, ¿no? Entonces, cuando se hacen estos estudios justificativos para delimitar las poligonales, no solo se está tomando en cuenta la parte ambiental, también se tiene que tomar la parte pues social, ¿no? Y la parte económica. ¿Por qué? Para ver cómo pueden incidir ciertas actividades en la conservación, que se supone que es el meollo de las áreas naturales, ¿no? Ahora bien, una vez que se decreta un área natural, a nivel federal, los encargados de la administración de todo el entorno de las áreas naturales protegidas, pues es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Sin embargo, ellos son los que deberían de formular los planes de manejo. ¿Qué es un plan de manejo? Un plan de manejo es el que contempla qué es lo que tengo en mi área natural protegida, cuáles son las actividades. ¿Un inventario? Un inventario, donde se van a plantear también los futuros monitoreos biológicos, ecológicos. Recordemos que no solo por ejemplo, si estamos hablando de áreas naturales como reservas de la biosfera, que son muy grandes y que tienes más de un hábitat inmerso, pues hay procesos ecológicos que se van a ir dando en estos lugares, ¿no? Entonces también tiene que haber un monitoreo a nivel ecológico. Entonces se hace un planteamiento de cuáles son las actividades. O sea, primero tengo que hacer una zonificación. ¿Qué es una zonificación? ¿Cuáles son las áreas que me interesa, que son las que tienen mayor conservación? ¿Y cuáles serían las áreas que se les conoce como de amortiguamiento, en donde ya se pueden realizar actividades diferentes a la conservación? Entonces, las áreas núcleo, que son las que solo se puede hacer investigación y conservación, son las que son intocables, ¿no? Y alrededor de ellas es donde se van a hacer las zonas de amortiguamiento. Dependiendo qué tan impactadas ya estén, es el tipo de actividad que puedes desarrollar, ¿no? Puede ser desde, si son más o menos conservadas, podría ser un ecoturismo, podría ser educación ambiental, o actividades que fueran amigables ambientalmente, ¿no? Por ejemplo, no sé, en la reserva de la biosfera El Triunfo se utiliza el café amigable, que es café de sombra, que está inmerso está dentro del área, ¿no? Pero que no tala para sembrar el café, sino que dentro del mismo vive de eso. Aprovecha la sombra, ¿no? Entonces, estas son actividades que son más o menos amigables. Entonces, los planes de manejo delimitan hasta dónde puede uno hacer estas actividades, ¿no? Y contrastarla con actividades que son, ahora sí, sumamente agresivas con el entorno. Por ejemplo, la minería o la ganadería. El turismo a gran escala, sí, ese es, bueno, sobre todo en la parte de Quintana Roo es donde hay un gran problema ya, ¿no? Pero la ganadería, por ejemplo, tiene un impacto porque como se desarrolla en muchos lugares, pues los animales entran a pastar y no solo es el pastar, sino que también hacen un cambio de uso del suelo, es decir, allí sí hay una deforestación para ya sea para que pasten o para sembrar en pasto, ¿no? Y eso es muy agresivo, ¿no? Y que eso luego nos lleva a una fragmentación de corredores que podrían ser los corredores biológicos que podrían conectar ciertas áreas, ¿no?
Ahora, dentro de esto que nos está destacando el doctor Miguel Ángel Pincos, es importante también pensar que, bueno, sabemos que existen como dinámicas o tendencias, así como en la moda, pues también en la academia y también obviamente al interior, ¿verdad?, de las decisiones que se toman en los ámbitos gubernamentales. Y el concepto de desarrollo sostenible, sustentable, pues es un concepto de esos que llegan para quedarse, independientemente de toda la discusión que podamos tener alrededor de él. La pregunta sería si la incorporación de estos conceptos ha intentado, veámoslo de esta perspectiva, ha intentado que los planes de manejo puedan, por un lado, permitir un poquito de mayor holgura para las actividades de los habitantes de la zona, pero al mismo tiempo generar, ¿sí?, estos procesos de conservación de especies amenazadas. ¿Por qué comento esto? Porque cuando uno revisa algunos trabajos sobre áreas naturales protegidas y uno escucha la voz de la comunidad o de habitantes de la zona, generalmente viene esta expresión de, bueno, no fuimos considerados, no somos tomados en cuenta, nosotros somos a quienes fundamentalmente nos hacen un conjunto de prohibiciones. Entonces la pregunta es si la incorporación del concepto de desarrollo sostenible ha permitido, al menos en el discurso y en algunos esfuerzos, pues comenzar un poquito como equilibrar, a buscar un punto adecuado para estas relaciones, doctor. Híjole, es que en muchos casos tienen razón, ahora sí que las dos partes, ¿no? En muchas áreas naturales protegidas hicieron el decreto y nunca hicieron una consulta de las personas que estaban inmersas allá, ¿no? Un día amanecieron y estaban en un área. Y cuando uno le pregunta, esos son casos extremos, ¿no? Cuando uno les pregunta a los administradores de esas áreas, nos dice, pues salió en el decreto oficial, ¿no? Que lo vean en el diario oficial. Pero ¿cuántas personas vemos el diario oficial seguido, no? Absolutamente. Y otra de las cosas es que sí, muchas veces son prohibitivas, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado el caso de que en Celestún el flamingo rosa era consumido y de repente les dicen ya no puedes consumirlo, ¿no? O sea, ya no puedes hacer uso de ciertas especies, ¿no? Y luego tenemos el término o esta discusión de qué es el desarrollo sustentable, ¿no? Algunos dicen que es un término contrapuesto, desarrollo, que hablamos más como económico, desarrollo más capitalista, pero la sustentabilidad pues sería más como con la conservación. Se supone que, bueno, algunos autores dicen que tendría que ser como un trinomio, ¿no? La parte ambiental, sí, tiene que haber una parte ambiental, pero también tiene que haber una parte económica, o sea, y una parte social. Y en la parte social es donde tiene que haber una toma de decisiones por parte de las comunidades. Entonces, el problema de pronto aparece de que no se toman en cuenta las decisiones de las comunidades. Entonces, si nosotros pensamos que 3 personas pueden llevar a la conservación, 3 personas que trabajan en la CONAM, pueden llevar a la conservación de 300,000 hectáreas, pues eso es absurdo. Por eso se tiene que involucrar a las personas que viven en el área natural protegida para que realmente exista una conservación. Ahora bien, dentro de las actividades que se supone que son que están hermanadas con la sustentabilidad, podría ser el ecoturismo. El problema del ecoturismo es que tiene que ser de bajo impacto. ¿Esto qué significa? De que es de bajo impacto económico. No puede llevarse este ecoturismo a muchas familias, porque si no, no va a funcionar. O sea, si yo pongo a 40 familias que trabajen o que vivan del ecoturismo, pues ¿cuánto le va a llevar a la siguiente familia para que le toque un recorrido, ¿no? Entonces son actividades de bajo impacto y que también deberían de ser de bajo impacto ambiental, es decir, que tengan bien bien estipulado cuántos recorridos se podrían hacer en un área natural para que no tenga y esto se le llama la capacidad de carga, ¿no? O sea, la capacidad que tienen los ecosistemas para sostener a pues recorridos, ¿no? Y muchas veces no existe esta capacidad de carga, no se está trabajando. Que eso también debería de ser parte de
los planes de manejo, ¿no? ¿Cuál es tu capacidad de carga y todo eso? Claro, sí, entonces vemos la necesidad que destaca el doctor Miguel Ángel Pincus de los planes de manejo, porque permiten precisamente regular estos aspectos sobre los que ha venido conversando. También tendríamos que ver otra cara del fenómeno, es decir, si bien es cierto que hay muchas voces que pensamos que el espacio de las áreas naturales protegidas puede aportar mucho en términos de todos estos aspectos económicos, sociales, ambientales, ¿verdad? También es cierto que tendríamos que tener un punto de referencia. Concretamente, ¿a qué me refiero? Existen estudios comparativos para poder ver, bueno, qué ocurre en términos biológicos y en términos de desarrollo de las comunidades en áreas que no son consideradas áreas naturales protegidas respecto a lugares que sí tienen esta categoría. O sea, porque muchas veces las áreas naturales protegidas comienzan a, obviamente, haber un discurso contrario a ellas, porque fundamentalmente se consideran que acaban comportándose, pues, de manera muy similar a áreas que no tienen esta categoría. Pero vamos a dejar la reflexión ahora que regresemos del corte. No nos dejen un momento, estamos con ustedes. Impacto Universitario, en Radio Universidad. Seguimos escuchando a mi invitado de este día, al doctor Miguel Ángel Pincus Rendón, investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Y bueno, en esto que le planteaba hace un momento, la idea es tratar de entender si hoy podemos seguir apostando a las áreas naturales protegidas, porque se va dentro de los investigadores dedicados al trabajo, al estudio, a la investigación de las áreas naturales protegidas. Se tienen estudios comparativos, hay algunos, hay que trabajar, es un reto respecto a qué ocurre con algunas especies cuando no están al interior de áreas naturales protegidas con respecto a especies que sí tienen esta protección. ¿Podemos ver realmente cuantitativa y cualitativamente diferencias en los resultados? O sea, las diferencias sí se han manejado, pero siempre es como desde el punto de vista hacer comparaciones muy, muy fuertes, por ejemplo, de que yo compare canteras con áreas naturales protegidas, donde allí pues iba a haber un decremento en las especies, ¿no? que van a estar en las canteras, porque es un tipo de uso del suelo muy, muy, muy diferente, ¿no? Tal vez en lo que estaría más relacionado para la pregunta podrían ser aquellas zonas que también están estipuladas dentro de las áreas naturales, pero son las áreas naturales protegidas voluntarias, o sea, por conservación voluntaria, ¿no? Que son áreas un poco más pequeñas, que pueden ser desde una comunidad que diga, nosotros vamos a conservar cierta cantidad de hectáreas, o de particulares que también deciden esto, o asociaciones civiles, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Pronatura que hace este tipo de conservación, que allí es donde podríamos contrastar un poco, ¿no? ¿Cuál es la diversidad que se encuentra en un área natural protegida respecto a los federal con una de conservación voluntaria, ¿no? El problema, bueno, no el problema, como que el bemol sería de que ¿cuánto tiempo podría ser esta conservación? Y esto está a decisión del voluntario, ¿no? Entonces, si yo decido pues, ya no puedo o necesito hacer un cambio, pues voy a tener que desmontar. Y en cambio los decretos federales en este caso, pues es difícil. Impedirían, claro. Es difícil, pero se han dado también casos por políticas nacionales que ponen encima ¿cómo le llaman? el interés social, y entonces degradan, por ejemplo, áreas naturales que tenían cierta categoría, pero pues como se tiene que hacer un uso, por ejemplo, la minera, ¿no? Que se supone que la minería está encima
porque tiene interés social a las áreas naturales protegidas. Que uno no entendería esa afirmación que se hace, porque bueno, así como se hacen estudios y diagnósticos para convertir y hacer decretos, pues con las mismas existen, ¿verdad?, evidencias que estarían mostrando a la minería en otro sentido. Pero, ¿verdad? Claro. Bueno, no vamos a meternos mucho en ese aspecto, pero sí nos sirve este dato que acaba de destacar el doctor Miguel Ángel Pincus por lo siguiente. Porque fundamentalmente uno de los rubros o actividad económica que se ve de alguna manera, no quiero decir como amenazante, pero sí que obviamente que genere impactos a mediano y a largo plazo, y también en algunos casos de forma inmediata, es los megaproyectos turísticos. Claro. Y en este sentido, una apuesta o la apuesta de nuestro país en estos últimos 2 sexenios a la actividad turística, con los números satisfactorios que están teniendo y con un conjunto de actores sociales que ven en el turismo pues como la salida que viene de alguna manera a compensar las pérdidas o la falta de resultados en la actividad petrolera, nos lleva entonces a pensar de qué manera se ha venido primero discutiendo entre los grupos dedicados al estudio de áreas naturales protegidas y de, obviamente, asociaciones, grupos colectivos, respecto a cómo mediar entre el desarrollo de estos megaproyectos con respecto, por un lado, primero, a la importancia biológica de determinadas áreas, en el otro lado, a lo que estipula la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. O sea, ¿qué tanto esto es un tema de discusión en la actualidad al interior de la academia, doctor? Y es bastante socorrido, y por ejemplo podremos poner ejemplos aquí, ¿no? Lo que es Quintana Roo, que tenemos el destino turístico más grande de todo México, Cancún, y de hecho en Cancún tenemos un área natural protegida, ¿no?, que es un sitio Ramsar, y que hace, que será un año, hubo un problema por tajamar, ¿no? Tajamar, claro. Entonces perdemos de vista de repente de que los animales y las plantas y todos los organismos pues no tienen esta división. Aquí empieza un área natural y aquí termina, aquí, ¿no? Ya no se es decir, existe un continuo ir y devenir de los organismos. Entonces no puedes decir, pues es que ya no es área natural protegida, o esta ya no era sitio Ramsar, o ya no era humedal, si está al lado del que sí era, ¿no? Y esto también a nivel paisajístico, es decir, de ecología de los paisajes, ¿para qué voy a conservar un área, ¿no?, un área natural protegida, si alrededor voy a tener complejos de hoteles o complejos de actividades sumamente agrestes, o sea, muy agresivas para con él? Entonces, ¿cómo se van a estar moviendo los organismos de un área natural a otra? Por ejemplo, que se muevan de Siancán hacia Punta Nizuc, o que vayan de Siancán hasta Calakmul, o que vayan, todo esto es en Quintana Roo, ¿no? Que vayan hacia Yumbalam, ¿no? Entonces ¿por qué? Pues porque tenemos allá todo un corredor de mega hoteles, ¿no? Por más de que quieran hacer una conservación en algunos hoteles de la Riviera Maya, ¿no?, donde van a sembrar algunos arbolillos, pues realmente hay una destrucción y una fragmentación de este paisaje, ¿no?, que rompe pues con la movilidad de los organismos, ¿no? Por eso vamos a ver mucho que en las carreteras de repente vamos a ver muchos animales atropellados, ¿no? Entonces sí no hay que perder de vista, que estamos hablando de un paisaje, o sea que a nivel paisajístico, si nosotros seguimos aumentando pues el número de hoteles, y que parece que allí va la política claro, turística, pues vamos a tener un problema de conexión de algunas especies que necesitan grandes extensiones para moverse, ¿no?
Sí, especies que quedan obviamente acorraladas, que disminuyen en este caso el hábitat que requieren, como dice el doctor Miguel Ángel Pincus, y en este caso el tema de la fragmentación, que requeriría obviamente muchísima mayor atención, porque bueno, el ejemplo que él daba, que puede parecer muy sencillo, pero que es importante, ¿no? O sea, las especies obviamente de repente un día descubren que todo ese camino que tenían o esas áreas para recorrer, obviamente de repente amanecen y ya han sido deforestadas por completo, y esto obviamente genera, en algunas obviamente, el hecho de que puedan moverse hacia otras partes, pero en otras, por supuesto, obviamente, que vengan procesos donde puedan comenzar procesos, no sé si de extinción, pero sí de disminución del número de especies, porque no encuentran los elementos necesarios para poder continuar su reproducción en este caso. Claro. Y ahorita que mencionaba esto, recordaba, ¿no?, que una de las críticas que se hace es que muchos de estos desarrollos dicen, bueno, es que fundamentalmente lo que vamos a hacer es que las especies van a dejar de moverse hacia estas zonas porque van a ver que ya no hay espacio o los vamos a reacomodar, como si fueran obviamente seres mecánicos, claro, ¿no? Como de cuerda, y no tienen, obviamente no consideran todo, obviamente, que son especies que han atravesado por millones de años de adaptación y que obviamente tienen procesos adaptativos que no necesariamente siempre son exitosos en este caso, ¿no? Entonces, bajo esta idea y muy de la mano del proyecto de los megaproyectos turísticos, pues también está la discusión que se tiene en la actualidad de la mercantilización de la naturaleza. Es decir, por un lado, sí es cierto que hay todo un esfuerzo por decretar áreas naturales protegidas en términos de investigación, de educación, de conservación, de desarrollo social para los habitantes, pero también es cierto que la naturaleza se convierte en algo que es importante dentro del sistema neoliberal y que permite obviamente acumulación muchas veces a través del despojo, de modificar decretos en este caso y a través de ella crear experiencias de diversos tipos. Entonces, mi pregunta para el doctor Miguel Ángel Pincus sería si hoy lo que se están así como le preguntaba si se está discutiendo el tema de los megaproyectos turísticos, si hoy la noción de la mercantilización de la naturaleza dentro del neoliberalismo también es algo que están atendiendo los especialistas, en este caso, sobre áreas naturales protegidas, y de qué manera están un poquito como comenzando a trabajar estos temas, doctor. Sí, hay como dos vertientes, ¿no? Una sería, se sigue planteando incrementar la masa de áreas naturales protegidas, de hectáreas, ¿no? De hecho, a finales del año pasado de por sí teníamos 176 áreas naturales protegidas en México a nivel federal y aumentaron 4 más, que una es el Gran Caribe, ¿no? El Gran Caribe mexicano. Desafortunadamente o encontradamente, también creo que el año pasado, en 2015, hubo un decremento fuertísimo para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Entonces, pues se contrastan. Si yo estoy aumentando en áreas naturales, o sea, en hectáreas, y bajo mi personal, pues ¿cómo voy a trabajar? O los recursos que se destinan, ¿no? Y los recursos, exactamente, y los recursos que se destinan. Por eso decía, pues no es lo mismo tener 3 personas para 300,000 hectáreas, porque no todas pueden hacer lo mismo, porque tienen que estar haciendo pues monitoreo, tienen que estar haciendo también trabajo en comunitario, tienen que estar haciendo, entonces no se dan abasto tampoco, ¿no? Esa es una de las vertientes que se está trabajando. Y la otra vertiente es también esto del ecoturismo, ¿no? Como el ecoturismo, ahora cualquier lugar con solo que tenga naturaleza, ya le voy a llamar proyecto ecoturístico, ¿no? Y puedo obtener recursos por diferentes vías, y muchos de ellos a fondo perdido, donde pues no les importa que los evalúe después, ¿no? Ni que haya un éxito realmente de estos proyectos, ¿no? También eso se está trabajando, ¿no? Bueno, nos quedamos en esta idea. Vamos a ir a una pausa y en un momento regresamos para ir cerrando algunas ideas que hemos compartido con ustedes en el programa de este día sobre los retos que tienen las áreas naturales protegidas en nuestro país. No nos deje, regresamos para seguir escuchando al doctor Miguel Ángel Pincus Rendón.
Impacto Universitario, en Radio Universidad. Gracias a todos aquellos que han estado escuchando el programa de este día y también a mi invitado, el doctor Miguel Ángel Pincus Rendón, por estar acompañándonos y compartiendo esas reflexiones sobre los retos de las áreas naturales protegidas de nuestro país. Hay dos puntos que quisiera yo aprovechar para esta parte ya de cierre del programa. La primera se refiere a lo siguiente. Decía al inicio el doctor Miguel Ángel, muchas veces hay áreas naturales que obviamente se convierten como en el foco de atención porque tienen especies obviamente que son atractivas, y él hablaba por ejemplo del flamenco, ¿no? Del flamingo en el caso de Celestún, o del jaguar, podríamos pensar en Caracmul. Pero él decía, bueno, hay especies que van a ser menos llamativas. Hay estudios en áreas naturales protegidas sobre especies menores, y pensaba en el ejemplo que él daba, en artrópodos, por ejemplo, porque esto también forma parte de esa biodiversidad. Y fundamentalmente, si pensamos que el área natural protegida son los árboles, ¿no? O las montañas, o las cascadas, o los arrecifes que contienen, pues obviamente estaríamos en una visión reduccionista, entiendo. Entonces la pregunta es si entre los esfuerzos hacia los que se deben dirigir también los estudios sobre áreas naturales protegidas, pues obviamente el tratar de abarcar el mayor número de especies que esa biodiversidad abarca, doctor. Y daba el ejemplo de los artrópodos porque usted lo mencionó, pero pudieran ser muchos otros. Sí, de hecho, pues bueno. Y usted como especialista en artrópodos, además, claro. Y, por ejemplo, los artrópodos, híjole, ya me metieron. Pues es el grupo más grande de organismos que existen, ¿no? Estamos hablando de identificados más o menos 1 millón de especies, pero pues se extrapola que son 32 millones o más, ¿no? De especies de artrópodos. Y sin embargo, ni siquiera en las normas oficiales, en la NOM 059, creo que nada más pocas son las que están con algún peligro de extinción o amenazadas, ¿no? Eso quiere decir que sí, carecemos de muchos estudios respecto a especies que no sean las emblemáticas, las carismáticas, ¿no? Y de hecho, pues la mayoría de las áreas naturales protegidas son las especies carismáticas las que son las emblema, ¿no? O sea, ya sea tortugas, ya sea no sé, vaquita de mar o totoaba, casi todas se fijan en especies emblemáticas, ¿no? Otra vez con el puma, el jaguar. Por lo tanto, también lo que muchos de los compañeros, de hecho, tuvimos una reunión. Nosotros pertenecemos a una red temática de CONACYT, la red de áreas naturales protegidas, red nacional de áreas naturales protegidas. Y una de las inquietudes que tienen los compañeros es de que hace falta mucho monitoreo en las áreas naturales protegidas, y precisamente para llenar estos huecos que hemos identificado, ¿no? En huecos de procesos ecológicos, cuáles son las especies que se encuentran allá, no solo las carismáticas, sino que plantas, hongos, bacterias, o sea, incluso había compañeros que han trabajado con algas, pero que no son estudios que normalmente se lleven a cabo en las áreas naturales protegidas, y más a mediano y largo plazo, es decir, varios años que se tienen que estar trabajando para que uno vea realmente los procesos ecológicos que pueden pasar en ellos, ¿no? Claro, y aquí nada más me gustaría interrumpir para aportar lo siguiente, ¿no? Porque creo que puede sobre esto también darnos más información el doctor Miguel Ángel Pincus. Precisamente porque sería importante entender las especies que hay y conocer datos, considerando que generalmente no se aprueban proyectos para varios años cuando no son esas especies emblemáticas, que el trabajo que se puede hacer con las comunidades que viven al interior de ellas, que tienen un conjunto de conocimientos biológicos sobre las especies, porque han compartido con ellos a través de varias generaciones, esos saberes se han transmitido, y que por supuesto pueden aportar al desarrollar estos proyectos, e incluso muchas veces a aportarnos información que puede ser hasta desconocida para los propios investigadores. Sí, yo creo que revalorar este conocimiento local que tienen las personas, eso es muy importante, como le mencionaba
hace rato, no se puede hacer una conservación de un lugar solamente por 3 personas, ¿no? Entonces, si uno no involucra a la gente que está dentro de las áreas naturales, es muy complicado que uno pueda trabajar. Y más porque son personas que han vivido allá por varias generaciones y que acumulan un conocimiento de sus alrededores muy vasto. O sea, es decir, pueden tener un conocimiento respecto a las especies, a la ecología que tienen. Hay mucha gente muy interesante en las comunidades. Por ejemplo, los cazadores, ¿no? Los cazadores que salen para que vayan a cazar alguna especie, pues necesitan tener un conocimiento de dónde duerme, qué come, hacia dónde va, dónde se alimenta, dónde se reproduce. Todo eso es un conocimiento que ayudaría para un manejo, si se proponen, un mejor manejo de las especies que se encuentran allá, ¿no? Manejo y conservación de las especies, ¿no? Por supuesto. Y revalorar este conocimiento y estos saberes, porque están no solo relacionados, no solo con la biología o la ecología de ciertas especies, sino que le dan cargas que luego son cargas simbólicas muy importantes, ¿no? O usos tradicionales que también podrían llevar, ¿no? a un manejo, ¿no? Por ejemplo, ya sea para comer o para usos terapéuticos o usos lúdicos, o incluso, como decía, cargas, ¿no? Que son especies que pueden, las especies agoreras, que dicen, no sé, ahí viene la lluvia, o que luego lo perdemos de vista los que somos, los que pueden ser biólogos a ultranza, ¿no? No, estos saberes, como no son científicos, pues no valen. Entonces sí tenemos que revalorar eso. Sí, no, y en este sentido también me gustaría que pudiéramos aprovechar los minutos que nos quedan para también aclarar, bueno, no aclarar, pero ampliar la noción de que cuando hablamos de áreas naturales protegidas, ya de alguna manera hizo alusión el doctor Miguel Ángel Pincus en algún momento del programa, pero sí destacar que áreas naturales protegidas, también hay áreas naturales protegidas marinas en este caso, y que por supuesto los pescadores ribereños o artesanales, como se les conoce, pues también están sujetos a un conjunto de restricciones, ¿verdad?, de demandas, de procesos de organización, de programas en los que están involucrados y que muchas veces de alguna manera no ofrecen cubrir parte de las necesidades que requieren este tipo de actor, ¿no? Los pescadores, por estar dentro de áreas naturales protegidas marinas. Sí, de hecho, de repente es algo interesante que luego no existe sinergia entre las mismas instituciones, ¿no? Es decir, yo como pescador puedo ir no sé, si no es un área puramente marina, es decir, que nada más entre a la playa, a pesar de que voy a tener un impacto en agua, no lo regula la CONAMP, ¿no? La Comisión Nacional de Áreas Naturales, sino que lo regula CONAPESCA. Entonces es allá donde, bueno, una contraposición, ¿no? Y claro, aquí tenemos que eso también se quiere llegar a una conservación de áreas naturales marinas. No me acuerdo bien pero hay unas las metas Aichi, que se supone que son no sé si el 20% del territorio terrestre y el 10% marino. Entonces a eso se quiere llegar, pero tenemos este problema de que bueno, ¿y quién lo conserva, no? Y de una de las nuevas áreas naturales protegidas decretadas, 3 son marinas, y está la del Gran Caribe, ¿no? Claro. Ahora aquí me quedaría una duda. Si pensamos en lo siguiente, ¿puede ocurrir que se decreten áreas naturales protegidas marinas que de alguna manera sean contrarias al conocimiento local de la extensión y de usos y prácticas en este caso? Es decir, un área natural protegida decide que las latitudes, las no sé qué,
abarcan aquí, pero obviamente las personas tienen en su práctica y a través del tiempo, ¿verdad?, prácticas y nociones donde esta área pues debe ser de una dimensión diferente. Sí, de hecho hubo en el año pasado o hace 2 años el arrecife veracruzano, de hecho tenía un tamaño, la poligonal, y por cuestiones de pues sí, como de política y como de interés social debido por la pesca en Veracruz, pues tuvieron que hacer una modificación del polígono, adaptándolo también a las actividades pues no pesqueras, sino del calado de los barcos que vienen por los contenedores que se da en Veracruz, ¿no? Entonces allí fue como un estira-afloje, ¿no? Porque mientras la gente de las comunidades decía, pues es que tendría que ser mucho más amplio la poligonal del área natural protegida. Por otro lado se decía, pues sí, pero nada más que, y entonces ¿dónde van a entrar los barcos y los de gran calado, ¿no? No, y ahí hay muchos intereses económicos, sí, claro, y políticos vinculados. Prácticamente para finalizar, doctor, nada más que pudiéramos recordar, ¿qué tenemos respecto a áreas naturales protegidas en Yucatán, en cualquiera de los 3 ámbitos que usted destacaba? ¿En la península? En Yucatán. Ok, en Yucatán tenemos 2 reservas de la biosfera, que sería Ría Celestún y Ría Lagartos. Tenemos una área de protección de flora y fauna, que sería... Esas 3 son federales, que sería... perdón, ahorita... ¿Estatales? No, federales. Es la Otochma Axyetelco, que se encuentra en Valladolid, o sea, está entre Valladolid y Quintana Roo, en solidaridad. Creo que es más conocido a Punta Laguna, que es donde es parte de esta reserva. También tenemos a Tsivilchaltún, que es un parque nacional. Que esos serían como las de las federales. Las estatales tenemos el Palmar, tenemos Chilam de Bravo, Yalajao, las lagunas de Yalajao, tenemos Tabi, que esas serían las estatales, y bueno, y municipales, en este caso tendríamos, tenemos también la reserva biocultural, esta es una estatal, que lo interesante es que ahora no solo es la parte biológica, sino que también la parte cultural la que están metiendo se está involucrando. Entonces, se supone que es de las primeras en este tipo de ejercicio que se está haciendo como áreas naturales protegidas, ¿no? Pues ya veremos en los próximos años hacia dónde va esta reserva biocultural, claro, y hacia dónde vamos con las áreas naturales protegidas en general. Muy agradecida, doctor, porque haya estado aquí en el programa. Gracias por la invitación. Gracias nuevamente al público de Radio Universidad que hizo el favor de acompañarnos en este programa sobre retos para las áreas naturales protegidas en México, y por supuesto queda como siempre la invitación para que nos escriban sus comentarios, sus sugerencias a mi dirección personal de correo alma.acuna@correo.wadi.mx. Un gusto y hasta la próxima. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo, para entender lo que parece complejo. Investigación y conducción, Alma Acuña. Edición, Óscar David Pinto González.